Destacábamos en el comienzo los invitados y entre ellos gente del gremio de profesores de secundaria con respecto principalmente al paro del próximo martes, pero el trabajo en general. Primero, Marcelo Suárez, presidente de AFES, buenos días y bienvenido, gracias por estar. Sí, buenos días a ti de la audiencia. En primer término, antes de pasar a lo que va a ser las actividades en el día martes, el paro de la CCEU, me gustaría comentar algo sobre lo que va a ser la asamblea que tenemos en el día de hoy, a la tarde, donde se van a estar considerando algunas propuestas que van a ser consideradas mañana en la Asamblea General de Delegados de la FENAPES. Perfecto. Nosotros entendemos que esta lucha es de largo aliento, por lo tanto ya se está previendo más movilizaciones, es decir, aparte de la que vamos a realizar el martes en conjunto con el resto de los sindicatos, tenemos necesariamente que considerar otras propuestas al día de hoy, incluso las propuestas que bajan de dos filiales de la FENAPES, que es la posibilidad de ir a la huelga. Por lo tanto, exhortamos a todos los compañeros afiliados a que estén presentes para discutir si en realidad es el camino indicado de ir a la huelga o por otra parte adherir a alguna propuesta que baja del Comité Ejecutivo. ¿Eso es hoy a qué hora? Va a ser hoy en nuestro local sindical a partir de las 18 horas. Bien, que se acerquen todos entonces allí para discutir claro, el tema. Que estén presentes porque en definitiva digo, el sindicato lo formamos no solo los que estamos en la parte dirigencial, sino todos los compañeros que trabajan y que están afiliados, ¿no? Enzo Fagundes, FENAPES, buenos días y gracias por estar también. Buenos días. Claramente, como lo dice Marcelo, estamos en un momento, una etapa de movilización y evaluación, precisamente. Como sindicato nunca las medidas se toman de una vez y para siempre, sino que se deben ir evaluando sobre la marcha, y mucho tiene que ver en esto el papel que desempeña algo que los trabajadores hemos asumido con responsabilidad, que se llama negociación colectiva. En tal sentido, que se continúe con medidas o que se extiendan las medidas, tiene que ver con no una respuesta a tiempo por parte de las autoridades de la educación y por lo tanto también de quienes los mandatan, que es el Ejecutivo actualmente, ya que si bien hace varios meses hemos escuchado que se iba a priorizar la educación, se iba a atender las demandas de educación, al momento, ya cerca o próximo al cierre del balance y el inicio de la discusión de ley de rendición de cuentas, que es el 30 de junio, no tenemos una propuesta concreta. Por lo tanto, es el gobierno que no aplica el capítulo tercero de la negociación colectiva, que es la prevención de conflictos. ¿Por qué? Porque no se ha sentado una vez más a discutir en tiempo y forma. En tiempo, esto debería haberse empezado en marzo, en forma, con los números sobre la mesa, sobre lo que es la demanda que surge de los trabajadores en cada uno de los subsistemas. Acá debe quedar claro que la evaluación de la situación actual atraviesa todos los subsistemas de la enseñanza pública, por eso estos paros han contado con el apoyo de FUNTEP, que implica a todos los trabajadores de primaria, a FUTU, todos los trabajadores de UTU, FENAPES en secundaria, intergremiales de formación docente, también lo han hecho algunos gremios estudiantiles en donde existe organización, se ha sumado los trabajadores de enseñanza secundaria que se asocian a ATES, la Universidad de la República, donde existe gremios también como en el caso nuestro en CODICEM, la Unión de Funcionarios de CODICEM también está adherida. Por lo tanto, es un paro en donde la resolución de las bases de los trabajadores es total, prácticamente. Vamos a hablar en concreto del paro del martes. Más allá de esta reunión que citabas recién, Marcelo, en el comienzo, el paro del martes está decidido, es algo que ya está desde hace un buen tiempo. Después las medidas serán a futuro. Sí. Esta paralización regional está prevista desde el 20 de abril. Nosotros Perfecto. La resolvimos en la Asamblea General de Delegados en Montevideo, y posteriormente lo que se hizo es tratar de establecer la coordinación con el resto de los gremios de la enseñanza. Estaba sujeto a modificaciones, en principio fue el 4, 5 y 6, después se habló del día 12, perdón, y finalmente 11, 12 y 13. Nosotros vamos a tener puntualmente el día 11 y el día 14 va a haber una instancia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Consejo Salarial, es decir, estas movilizaciones son justamente tendientes a poner el tema nuevamente en la discusión pública y bueno, movilizarnos en definitiva para lograr lo que planteaba Enzo, es decir, que a través de la negociación colectiva se logre por lo menos un entendimiento con las autoridades. Al día de hoy
Eso no está planteado. Han manifestado decir que tienen voluntad de, pero que dependería del Consejo de Ministros, que dependería de la llegada del Ministro de Economía, que dependería de lo que plantee justamente el Presidente de la República. Y bueno, no podemos quedarnos en esas cuestiones, digamos, tenemos que ir a lo concreto. Han habido sí algunas instancias de diálogo, pero al día de hoy, digo, no hay una respuesta concreta. Uh-huh. Marcelo, Enzo, vamos a hablar de lo grande de todo esto, ¿no? Desde la parte política principalmente, por supuesto oficialista del gobierno, hoy se dice que el presupuesto, y creo que eso está claro, el presupuesto de la educación ha subido. Eso fue claro. Ahora, ustedes siguen reclamando parte de edilicia, sueldos también. ¿Qué pasa con eso? ¿Se distribuye mal? ¿Se ha distribuido mal? ¿Todavía no da? ¿Cuál es el problema real en eso? Bien, hay que partir de este análisis porque el error en el discurso de algunos representantes políticos, en una entrevista a nivel departamental con uno de los diputados se manejaba ese error de manejar un valor fijo a lo que era el presupuesto, por ejemplo en el gobierno de Valle, y compararlo con el valor actual. Uh-huh. Si yo hago esa comparación numérica, debo analizar qué pasó con todos los otros precios. Por ejemplo, un alquiler en el gobierno de Valle, sí, era otro país. Sin duda que tenía otro valor respecto al valor actual. Sí, sí. Por lo tanto, lo que sí podemos hacer un balance es desde el punto de vista presupuestal, de cuánto se ha destinado al Producto Bruto Interno. En ese sentido, si bien partimos en aquel momento de un 2,8 aproximadamente, que era lo que se destinaba a ANEP y UDELAR, es cierto que en estos dos periodos se ha alcanzado prácticamente el 4,5%, sin embargo hacemos una distinción ahí. Del 4,5 aproximadamente, lo que tiene que ver específicamente con ANEP y UDELAR, que es lo que nosotros demandamos históricamente, que compete a toda la educación pública, es un número bastante inferior, aproximadamente un 4,1. Todo lo otro se ha ido a planes y programas especiales nuevos, que ha tenido que ver con todas las políticas de inclusión que el gobierno ha aplicado y que por lo tanto no atienden necesariamente lo que tú mencionabas como un análisis clásico y económico de lo que sería la demanda en infraestructura, en la contratación de cargos y principalmente en salario. O sea que no se destina totalmente. Entonces esto también hay que analizarlo con las condiciones de las que se partía en aquel entonces, en donde el crecimiento de la matrícula exponencial que se había ya dado en la década de los 90 no se había cubierto, de tal manera que había mucha exclusión, o sea, muchos estudiantes que no accedían a la educación como derecho humano fundamental. Hoy a través de otros planes, el objetivo del gobierno es incluirlos. Ahora, para nosotros esa inclusión parte por generar las condiciones para que realmente se pueda tener acceso a una educación digna de calidad. Y esto no tiene otra forma de verse que partir de la elaboración de un presupuesto de acuerdo a las necesidades reales. Entonces, precisamente en la ley de presupuesto del 2010, este segundo periodo del gobierno frente amplista, el CODICEN de ANEP, como organismo coordinador de los distintos subsistemas, realiza la elaboración de un presupuesto partiendo de lo que plantea cada desconcentrado como necesidad. Es decir, secundaria eleva su proyecto, UTU eleva su proyecto, primaria su proyecto, formación docente en aquel entonces su proyecto, y en base a eso, cuando se ajustan los números, aproximadamente el equivalente a lo que se necesitaría andaba en 5,8, 5,9% del PBI. ¿Qué quiere decir esto? El propio órgano autónomo, el ente autónomo, ANEP, ha elaborado un presupuesto que ratifica lo que nosotros venimos mencionando hace mucho tiempo y que tiene que ver con recomendaciones internacionales como la de UNESCO. El piso mínimo que se debe adjudicar a educación anda en un 6% del Producto Bruto Interno. Es lo que pasa en la región. Argentina, Brasil, Chile están en ese piso y aspirando a elevarlo a un 8%. Por lo tanto, en Uruguay no somos ajenos a esta realidad en donde atender seriamente la demanda presupuestal implica incrementar el presupuesto. Porque se intenta confundir muchas veces la opinión pública cuando se plantea que se ha dado más dinero y sin embargo no se han obtenido resultados.
Y ahí hay dos situaciones. Eso es lo que la gente ve en la calle, ¿no, Enzo? A ver, es claro, se dice, el presupuesto subió, pero la educación no anda. Eso es lo que la gente dice así rápido, en un análisis frío y quizás sin leer mucho o sin saber demasiado con respecto al tema. Hay una tesis que menciona que la ideología dominante es dominante porque domina. Esto en realidad parte de un discurso muy bien armado y que trasciende las distintas líneas políticas, ¿no? El acuerdo multipartidario hace referencia a esto, en donde se comete un primer error. La educación no es una mercancía, por lo tanto, si yo invierto 10, no puedo ver la producción de un producto que valga 10 pesos después. Eso es imposible, establecer mecánicamente con algo que tiene un concepto mucho más humanista y que tiene que ver con las variables del contexto social que se dan, que no solo dependen de lo que pasa dentro de las instituciones educativas. O sea, analizar la realidad de la educación sin analizar la realidad del país es imposible. Sin embargo, también desde ahí se puede reafirmar que han habido problemas en gestión por parte de las autoridades designadas políticamente. No en vano han sido tan cambiantes los conductores tanto de Codicen como de algunos desconcentrados. En Codicen tuvimos la gestión en este último periodo ya de más de un presidente y más de algún secretario. O sea que el Poder Ejecutivo tuvo que cambiar sus representantes en la dirección del gobierno de la educación porque no han logrado controlar el problema de, por ejemplo, la ejecución presupuestal. Vale ejemplo la gran lucha que se dio en el 2012 por concretar o materializar lo referido a infraestructura. El Codicen de la ANEP, desde la división infraestructura, inoperante por intencionalidad o ineptitud, hay casos que encajan más en una adjetivación que en otra, han llevado a que nuevos liceos, nuevas escuelas que estaban presupuestadas, por lo tanto está el dinero votado, todavía no se hayan comenzado a construir. Y pasa un quinquenio y nos preguntamos dónde va ese dinero, pues, dónde termina la inversión famosa mencionada en educación pública. Entonces, esto es un problema que tiene que ver sí con la gestión y para nosotros tiene una salida y lo hemos planteado históricamente. Para la conducción del gobierno de la educación hay que ir a un modelo de autonomía y gobierno como el que existe en la Universidad de la República. La Universidad de la República, desde el año 1958, tiene participación de los órdenes con voz y decisión política. Sin embargo, aquí, desde que se ha instalado la ley 18.437, una ley contraria a todo lo que se ha reivindicado desde organizaciones sociales, sindicales y políticas, ha potenciado el papel del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, la educación hoy está partidizada. Algo que durante todo el siglo XX fue de grandes debates y una lucha de carácter conceptual. O sea, cuando se plantea la educación como una política de Estado, la partidización lleva a que muchas veces se termine con planes quinquenales y cada uno de los designados políticamente se creen el nuevo Varela. Entonces vienen con sus ideas, sus planes, sin partir de un análisis de largo plazo en el histórico y sobre todo hacia el futuro. Marcelo, quiero hablar con respecto a la situación, no muy largo esto porque no tengo mucho tiempo y quiero otros temas también, pero ¿cómo está la situación edilicia hoy en Salta? Hablábamos, recuerdo, tiempo atrás y me decías que había un liceo en Colonia La Valleja, si mal no recuerdo, que estaba allí en debe todavía. Sí, la situación es la siguiente, o sea, han habido, como decía Enzo, parte de la política implementada por las autoridades, es la reparación de emergencia. En este sentido se han reparado Liceo 5, Liceo 2, el anexo del Liceo 3, está previsto este año el Liceo número 4, Liceo 6, y lo que nos está faltando justamente, por ejemplo, la construcción del Liceo Rural de La Valleja, que fue creado a partir de marzo de 2013, pero que al día de hoy funciona en lo que era el Centro Integrado de La Valleja, es decir, algunos grupos en la Escuela de La Valleja, y otros grupos están funcionando en el Salón de Mevir, que fue cedido gentilmente por Mevir, que el municipio de La Valleja está colaborando en lo que es la adecuación de esa instalación, pero que de todas formas sigue siendo insuficiente. Nosotros como FENAPE, el compañero Enzo con Olivera, van a visitar junto con el arquitecto de secundaria este lunes 11, y se está invitando justamente a la población del lugar, a los vecinos, que se acerquen a discutir
con FENAPES y en este caso con el arquitecto de secundaria, cuáles pueden ser las soluciones que se pueda brindar de inmediato hasta tanto no se tenga presupuestado la construcción de un liceo realmente. Por otro lado, nosotros seguimos insistiendo en la construcción del liceo número 8. A eso quería ir también. Alex Macei, por allá por Aparentemente lo del terreno estaría, por lo menos así lo anunció la Intendencia días atrás. Sí, yo pongo en duda siempre eso porque oficialmente no hay nada establecido. Nosotros hemos estado en conversación con el Consejo de Secundaria y oficialmente por parte del Consejo Directivo Central, CODICEN, no hay absolutamente nada. Por lo pronto son trascendidos mediáticos que publica la página de la Intendencia, que después todos los medios lo replican, pero con concreto no hay nada. Alex Macei decía por allá por el 2008 que era necesario no solo el Liceo 8, sino que también el Liceo número 9. El Liceo 8 está presupuestado en el presupuesto quinquenal, pero al día de hoy lo que nos está faltando es la ejecución. Si se concreta o no, no dependerá necesariamente de la autoridad de la Intendencia solamente. O sea, acá tiene que haber un análisis por parte del Consejo de Secundaria, cuál es la zona que realmente precisa o no un Liceo 8, y no simplemente porque esté el ofrecimiento de una intendencia, el CODICEN lo acepte sin tener la debida comunicación con el Consejo de Secundaria, que es el que va a implementar realmente el liceo. ¿Este lugar del terreno en Saladero es que propone la intendencia, no es necesario así? Habría que ver. En definitiva, nosotros estamos planteando que hay grupos superpoblados en el Liceo 5, que los hay en el Liceo 4. Lo que estaría faltando detrás es un estudio, es decir, más allá de las buenas intenciones de la Intendencia de Salto y el propio CODICEN, tendrían que ponerse en contacto con el Consejo de Secundaria, que es el que va a definir esto, ¿no? Marcelo, Enzo, hablamos con casi todos los actores sociales y políticos en este programa y en la radio. Es algo que en lo personal me preocupa y creo que a todos, ¿no? De alguna manera, la gran falta de valores en la sociedad que hay, creo que ustedes lo perciben, en su trabajo, en este caso en la educación. Hay que trabajar el doble, hay que apuntar a otras cosas hoy en día en la educación para tratar de ir corrigiendo este tipo de cosas. Hay que trabajar con la familia. ¿Cómo se hace para trabajar en un entorno en el que es distinto a años atrás? Eso estamos de acuerdo y no tiene color político esto, es una realidad que vemos todos los días. Sin duda que en una sociedad en crisis como la que vivimos, una crisis internacional, producto del sistema de producción capitalista, la situación de los valores, digamos, clásicos o tradicionales de aquella configuración familiar constituida siglos pasados, han estado en tela de juicio o se vienen desfigurando, producto también de, digamos, esa flecha ideológica que se imparte desde el propio modelo de consumo, en donde cada uno de los participantes de una sociedad activa va accediendo a un nivel de consumo y a un nivel de vida para el cual no tiene las condiciones dignas de subsistencia. Esto es causa de multiempleo en las diversas ramas, y el multiempleo implica menos tiempo para compartir con el conjunto de la familia para lo que tradicionalmente se entendía como las charlas y las reflexiones familiares. Esa situación de falta de presencia de adultos orientando en algo que para nosotros pedagógicamente, por las teorías lo dicen así, pasaba por la socialización primaria, hoy ha desembocado en que prácticamente las instituciones educativas deben absorber el rol de padres y madres, porque la ausencia de los mismos, por razones laborales muchas veces, lleva a que este proceso de socialización primaria, en donde la base de la formación ciudadana surgía ahí, hoy se ha volcado de pleno a un sistema educativo que, por lo que planteábamos al principio, no está en las condiciones desde el punto de vista inclusive del recurso de funcionarios que destina para atender esta situación. Ahora, el docente, la educación, ¿tiene que asumir ese rol? ¿Tiene que hacerlo o lo tiene que hacer porque no le queda otra? Y cómo está planteada la situación actual, muchas veces, en vez de ver un contenido programático, disciplinar, curricular, que apunta a la formación integral, tiene que resolver situaciones que son de emergencia.
El problema con estudiantes con, digamos, dificultades de comprensión lectora, de razonamiento, problemas de conducta, hace que el docente tenga que transformarse en un profesional para el que no está formado. Claro. Y acá hablamos de una enorme carencia en el papel de los equipos multidisciplinarios. En la realidad actual del Uruguay, cada liceo debería tener un equipo multidisciplinario con profesionales capaces de actuar en forma simultánea cuando los hechos ocurren. No hay en todos. No hay en todos. Se ha incrementado, sí, en estos últimos años. Pasamos de una existencia total a algunos contratos en particular, pero aún no atienden la demanda. Sabemos, por ejemplo, las dificultades que tienen los liceos rurales, en donde no podemos olvidarnos como parte de un plan único de educación, que no tienen prácticamente acceso a este tipo de profesionales, claro, por las dificultades que implica tanto el traslado para los compañeros que son contratados como el de definir una carga horaria. Y esto pasa por presupuesto. No es posible, acotando lo que decía Enzo, no es posible que una psicóloga, por ejemplo, sea la encargada de 4 o 5 liceos. Claro. Y que además no trabaje con asistente social. Es imposible que atienda todo. Es técnicamente imposible, o sea, humanamente imposible. La asistente social, la que estaba trabajando en 3 o 4 liceos con ella, renunció y al día de hoy los liceos no cuentan con asistente social. Y además, con los planes focalizados que planteaba Enzo al principio, se le asignan tareas que en principio no eran las suyas. Tiene que atender todo el sistema de becas, que implica una burocratización de la gestión, y bueno, en vez de atender a los chiquilines con toda la problemática social, convocarse con los señores padres, tratar de encontrar una alternativa por allí o derivarla a algún otro profesional, tiene que encargarse de otras cuestiones. O sea que eso tampoco va a llevar que un psicólogo solo solucione la problemática social de 5 instituciones educativas. Uh-huh. Lo último, ¿cómo está el contenido hoy de secundaria según el punto de vista de ustedes? En cuanto al contenido, nosotros hace poco tuvimos un proyecto específico que trataba justamente el tema, proyecto educativo le denominamos nosotros. Hace muchos años que la Federación viene discutiendo sobre las cuestiones que tienen que ver con programa. Todavía no hemos avanzado lo suficiente, que nosotros planteamos siempre que se tiene que dar una discusión en cuanto a la currícula, puntualmente la filial nuestra. Y esto va a ser etapa de elaboración y discusión en diciembre, cuando tengamos el Congreso ordinario en la ciudad de Paysandú. Perfecto. ¿Enzo? Nada menos que en el cincuentenario de la Federación, que se cumple el 23 de noviembre del 2013, o sea, fecha fundacional 23 de noviembre del 63, estaremos trabajando en delinear, sí, un proyecto educativo como proyecto político para un país que en realidad tiene que atender desde la educación una formación para la mejora en el desarrollo de cualquier futuro trabajador. En particular, lo que se ha dado es que se han implementado muchos planes complementarios que luego no son evaluados y terminan en realidad insumiendo parte del presupuesto que podría destinarse a, por ejemplo, cambios estructurales en la educación. Un claro ejemplo es la insistencia de la integración en los PRO, en particular en secundaria el llamado PRO Mejora, que es un proyecto que lo elabora el consejero Corvo, representante del Partido Nacional en la coalición de la ANEP, que se instaló en el 2012 en 7-8 centros de secundaria, y para este año, de manera oculta, a través de algunos mandaderos, como son los inspectores regionales de institutos de liceo de la localidad nuestra, acá, la inspectora Verocay y Gros, pretenden implementarlo, no consultando al cuerpo docente como está escrito o es debido. Y este tipo de planes, en donde supuestamente los salvadores de la educación surgen de algunos laboratorios de tecnócratas, en donde algún sociólogo o algún formado internacionalmente sobre educación va a venir a enseñar sobre qué se debe hacer en el aula, ya vimos lo que pasó en la década de los 90. O sea, el proyecto Rama apuntó a eso, creó organismos paralelos y se dio injerencia a que entraran agentes extraños a la educación, porque nunca habían pisado un aula, y el desastre de lo que significó la evaluación desde el 96 al 2006
de este tipo de planes ha llevado a una pérdida general en la profundidad con que se desarrollaban las clases en la enseñanza media, y eso va de la mano con una baja en el nivel de evaluación, que luego lo tienen que decretar o reglamentar a través de los reglamentos propiamente. Es decir, en la lógica actual, basada en índices o estándares, se pretende que lo importante es que los estudiantes pasen independientemente de si aprenden o no. Bueno, esa concepción está instalada en el ProMejora, está instalada, por lo tanto, en la lógica del Plan 96 y no se puede disgregar. Enzo Fagundes, Marcelo Suárez, muchas gracias a los dos por haber estado por acá. Bueno, reiteramos, el martes 11 es el paro aquí en Salto. La información para la gente en este contexto. Gracias a los dos y bueno, estamos abiertos por acá y seguramente nos faltará oportunidad para seguir charlando de la educación. Bueno, gracias a ustedes. La palabra de Enzo Fagundes, de Marcelo Suárez, en representación de AFES, de FENAPES, gremio de los profesores de secundaria.